¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque hoy vamos a hacer hojaldre, una receta que me han pedido muchísimo. Lo vamos a hacer así que en casa, van a ver la toma. Quiero que vean como si ustedes estuvieran haciendo el hojaldre y cómo lo vamos a elaborar. Hay muchas formas de hacerse, hay gente que lo utiliza tres simples, tres dobles, que son estos dobleces que tiene que llevar el hojaldre para tener todas estas capas tan bonitas. Nosotros lo vamos a hacer bien tranquilito. Vamos a hacer 6 dobleces normales y lo vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de eso, de los dobleces, ya que estemos en la receta para que me entiendan mejor, pero lo vamos a hacer totalmente fácil para que ustedes lo elaboren en casa, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día es de que en muchas pastelerías no hay buen hojaldre. Entonces es hora que ustedes se pongan a hacer el buen hojaldre, que lo empiecen hasta vender si ustedes desean, pero que sea un hojaldre como Dios manda. Listo. Vean, yo acá tengo un papel estrella. La toma es como si ustedes estuvieran haciendo el hojaldre para que todo quede perfecto y sin ningún tipo de problema, ¿va? Entonces, ¿qué necesitamos? La mantequilla. La mantequilla se cortó de esta forma para que fuera rectangular y vamos a hacer una medida de 17 centímetros por 23. Entonces voy a usar otro papel estrella, lo voy a tapar, ¿sí? Y voy a hacer un primer doblez. ¿Cómo lo voy a estar haciendo? ¿Sí? Así. Estoy dando una capacidad, Ahí está. Aquí le vamos a poner un poquito de cinta adhesiva. Ahí está. ¿Vale? Ahora vamos a medir los 23 centímetros. Ahí están los 23. Entonces aquí otra vez cinta adhesiva. Ahí lo tengo. Acá hago un primer cierre, que es el más sencillo. Esto es a donde tenemos que llevar toda la mantequilla. Bueno, entonces con nuestro rodillo vamos a ir pegando. Y ahí vamos a ir dando, ¿no? Se tarda un tiempecito, pero vale la pena. No se preocupen porque la misma mantequilla va a llegar a todas las esquinas y va a quedar bien, ¿sí? Una vez que nosotros ya llegamos a todos lados, lo vamos a poner a refrigerar unos 10 minutitos esta mantequilla porque ha sido manipulada y ha tomado temperatura. Y necesitamos que la misma temperatura de la mantequilla sea igual a la de la masa. Gracias a eso vamos a poderlo trabajar perfectamente. Vamos al refrigerador por unos 15 minutos más o menos. Bien, ahora vamos por la parte del amasijo, la masa. Vamos a poner las harinas, sal y la mantequilla. Y primero lo vamos a trabajar con nuestra pala para que se incorpore todo. Una vez que ya está, entonces ponemos el gancho para empezarlo a trabajar. Necesitamos que se deshaga la mantequilla, van a quedar así un tipo como arenoso, una textura arenosa. Y una vez que tengamos eso, entonces ahora sí nos vamos con nuestro gancho. Bien, listo, aquí ya tenemos la textura que queríamos. Entonces ahora sí voy a cambiar a nuestro gancho y vamos a empezar a hacer la masa. Se tiene que incorporar perfectamente bien. No hay que trabajarla demasiado si no se empieza a calentar la masa, pero sí tiene que llegar al punto que debe.
Entonces voy agregando aquí agua por todos lados y que vaya trabajando. Vean cómo está la masa, no porque esté así crean que le falta agua. Vamos en buen camino, solamente hay que esperar a que se vaya hidratando perfectamente bien toda la masa. Si ven que le cuesta la batidora, le suben una velocidad más. Vean cómo está, ahorita ya se unió, ya tenemos una pelota completa. No por eso quiere decir que ya está la masa, tiene que seguir trabajando hasta que se vea completamente homogénea y no con esa textura ahí medio rara o rugosa. Listo, ahora sí. Vean cómo lo tengo. Vamos a quitar aquí para que puedan ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a trabajar un poquito nada más con las manos y ya vean cómo se empieza a hacer suavecita y bonita. Vamos a llevar a reposar 20 minutos en el refrigerador. Ahorita tiene una temperatura más o menos de unos 25 grados más o menos, ¿vale? Entonces hay que dejarlo reposar para que tome una buena temperatura y recuerden que tiene que ser la misma temperatura la de la masa que la de la mantequilla para poderla trabajar. Tápenla y así todo tipo de gluten que apareció aquí se va a apagar. Vean cómo queda la masa, le dimos un poquito, pero fue ni un minuto le di, nada más en agarrar. Entonces hay que dejarla reposar, por favor. Vamos a ponerle plástico film al contacto y 20 minutitos mínimo en su refrigerador. ¿Ok? Ahí lo tenemos, al refri. Bien, entonces acá tengo mi mantequilla, aquí está mi masa. Vamos a poner un poquito de harina. No demasiada harina, importante, no demasiada harina. Ahí vamos a ir viendo cuánto necesitamos para ir extendiendo. Que ya necesita un poquito más de harina, le ponemos, pero muy poquito. Entre más harina nosotros agreguemos, más seco se va a poner la preparación y no queremos eso. Es poquito, lo suficiente nada más. Y de nuevo acá. No son esos guamazos así de harina y eso, no. Es lo suficiente. De preferencia trabajar siempre en un mármol, ¿vale? Para que no vayan perdiendo temperatura. Vamos a ir viendo. Falta un poquito. Medimos. Más, ya está. Ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos acá. ¿Vale? Y aquí volteo. Vamos a poner harina nuevamente.
poquitito. Y el otro lado también. Y vamos a ir así, siempre del centro hacia abajo, presionando. Ahorita hay que tener mucho cuidado con la mantequilla para que no se nos vaya a salir, por eso estos golpecitos así, suavecitos, y después le damos acá. Qué bonito queda el otro lado. Súper lindo. Ponemos otro poquito. Es que es nada, ¿eh? Simplemente para ir trabajando, pero no demasiado. Súper importante. Recuerden que ustedes están viendo como si estuvieran haciendo ustedes el hojaldre, para que no haya ningún problema. Vamos a extender otro poquito más. Siempre voy en el centro, no aquí estoy, aquí. Y ahora tomo de arriba. Vean, aquí voy a cortar esto que me sobra. Cortarlo acá. Y voy a cortar también de acá. Para tener al 100% mantequilla ya en el interior. Porque esto es masa, aquí no hay nada. Ajá. Y ahora sí. Ahí vemos bien. Entonces vamos a poner acá. Ahí. Después este para arriba. Y vuelta a la derecha. Y es como si fuera un libro. Aquí está el contorno y aquí están las hojas del libro. ¿Estamos claros? Entonces ahora, esto se llama una vuelta simple. Y vamos a poner un dedito. Y nosotros vamos a ir sabiendo. Igual no lo pueden marcar, pero este es un dato que yo les doy. Esto nos vamos al refrigerador durante 10 a 15 minutos. Y así vamos a ir haciendo vueltas. Bueno, ya regresó del refrigerador. Entonces, igual, a este lado. Vamos a poner igual otro poquito. Y otro poquito acá. Acuérdense, de este lado está la parte del, como si fuera un libro. Aquí están las hojas, ¿va? Acuérdense muy bien de eso. Entonces ahora sí, vamos nuevamente, igual del centro. Vamos a ir dando. Otra vez para acá. Y damos. Y son los mismos movimientos 6 veces. Ahorita vamos por la segunda. Ustedes lo van a ir trabajando. Si ustedes presionan más, entonces va a hacer para acá. Presionan más, tiene que ser la misma presión para que les quede bien rectecito. Y nuevamente. Esta va abajo, esta va arriba y damos vuelta a la derecha. Nuevamente tengo las hojas de este lado y tengo acá la parte del filo. Nuevamente refrigerador. Este trabajo tiene que ser 6 veces, esta es la segunda. 4 más y tenemos nuestro hojaldre. Bueno, aquí estoy terminando la tercera. Bueno, voy a cortar acá para que vean más o menos cómo quedan las capas.
¿Sí ven? Miren cómo van quedando. Esta es la tercera. Poco a poco se van a ir haciendo más y más y más y más y más y más. Tienen que hacer 6, ¿vale? Aquí yo ya hice 3. Y es irlo trabajando. Cada 15 minutos, refrigeración y otra vez. Se hacer muy delgaditas, pero así se hace el hojaldre. Esto es un hojaldre de calidad. Entonces ya cortamos de este lado. Y cortamos de este. Miren cómo quedan las capas. Súper bonitas, ¿vale? Bueno. Entonces, nuevamente, de aquí para abajo. Ahí. De aquí para arriba. Ahí. Vuelta a la derecha. Tenemos las hojas de libro de este lado. Así, 3 veces más. Bueno. Aquí tenemos otra vez. Y va de nuevo. Ok, aquí terminamos y nuevamente hacemos un cortecito aquí. Estos cortes cada vez van a ser menores. Ay, qué bonito queda. Vale, solamente para cuadrar. ¿Sí? Entonces ahora sí, extendemos y va de nuevo el de arriba para acá. Ahí. Y este señor acá. Vuelta a la derecha. Acá tengo las hojas del libro otra vez. Nuevamente refrigeración. Bueno, regresamos nuevamente. Y otra vez. Y vuelta a la derecha. Nos queda una nada más. Refrigeración. Listo. Entonces sacamos hojaldre. Aquí. Ahí está. Y nuevamente harina. Y listo. Entonces doblamos acá. Doblamos aquí. Volteamos nuestra última vuelta a la derecha y tenemos hojaldre. Así de fácil es. Listo, pues ya terminamos de hacer el hojaldre, súper bien hecho, sinceramente fue un paso a paso, cómo se debe hacer desde la vista de la persona que lo está haciendo, es súper importante. Estoy seguro que esta receta les va a ayudar un montón. A partir de ahora, nada de estar comprando hojaldre. Háganlo ustedes, les va a quedar súper bonito, las capas van a estar súper lindas y ahora, a partir de hoy, ya en todos sus postres, hagan su hojaldre y si no, véndanlo. Muchísimas gracias a todos.